Muy buenas tardes. Nuevamente el día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo referente a la formalización de tierras eriáceas. El concepto de tierras eriáceas es toda aquella propiedad o todo aquel terreno que no tenga riego o agua, o que no sea, y que a la vez no sea posible realizar cultivos. Entonces, terrenos o áreas eriáceas en el Perú abundan en muchas partes del sector de la costa, como también en el sector de la sierra. Y así que podemos tener campos eriáceos extensos y sobre todo desperdiciados en estos momentos, sin poder tener la irrigación necesaria del agua, y por ello tener extensiones de terreno en estado de falta de productividad, falta de atención y de políticas agrarias necesarias de poder atender estos terrenos de carácter eriáceo. Por ejemplo, en la ciudad de Ica ya se han desarrollado programas de atención y sobre todo de cultivos agropecuarios en áreas de terreno relacionados a terrenos eriáceos o casi desérticos, pero a la vez con riegos tecnificados, y que a la fecha viene realizando una producción o desarrollando una producción muy importante, sobre todo en el carácter exportador y en el aspecto de producción y sobre todo de sostenibilidad agraria y alimentaria a los mercados de las ciudades, y de mucha importancia de productividad alimentaria para el país. En ese sentido, también cabe resaltar que la política agraria en el Perú respecto a terrenos eriáceos o áreas eriáceas, tanto en costa y sierra, falta desarrollar atención respecto a estos terrenos, motivo por el cual estas áreas de terreno se encuentran en un estado, digamos, de abandono. Bien, hecho esta introducción, vamos a tocar y vamos a poder ver y conceptuar sobre todo qué cosas son tierras eriáceas. Como concepto nos dice, son aquellas de uso agropecuario que no son explotadas por falta o exceso de agua. Según el Estado, existe cerca de 600.000 terrenos en la costa peruana de este tipo. Entonces, falta desarrollar proyectos de irrigación, falta desarrollar proyectos de infraestructura respecto a estas áreas de mucha importancia, pero muy poca atención, y sobre todo que generen programas alimentarios de alta expansión y sobre todo de carácter exportador. Entonces, podemos decir también uno de los mayores fundamentos de la preocupación de los sectores de gobierno en las últimas décadas es el problema sobre el futuro de la propiedad y la necesidad de proveer, sobre todo, de seguridad de tenencia a sus poseedores. Otro gran problema es el problema de tenencia respecto a sus poseedores, o también a la compra o adquisición o concesiones que puedan desarrollarse en estas áreas, sobre todo para fomentar el tema de inversión que tanto requiere el país para su desarrollo, y con ello la seguridad física y legal de la propiedad sobre el suelo, en la cual los poseedores y generadores de productividad sobre todo pueden incrementar en la producción de la actividad a que están dedicados por el uso del que dan a esa propiedad. O sea, vale decir, tierras eriáceas. En estos 30 últimos años está ocurriendo posiblemente uno de los procesos de mayor impacto en el proceso de titulación en el sector informal del país.
por el cual se le van transfiriendo grandes superficies de tierra agrícola a un nuevo sector de la población. Algo nunca visto en la historia peruana y algo que tergiversadamente siempre se ha estado observando el tema de propiedad en el país, y el lenguaje de carácter propiedad ha sido distorsionado por proyectos y procesos de carácter comunitario, de carácter social, de carácter asociativo, que también, si tienen un desarrollo y una tecnificación tanto administrativa como dentro de los planes técnicos y de programas de alimentación, y sobre todo de tecnificación agrícola, podríamos decir cualquiera de las funciones, fundamentos o de cualquier tipo de asociatividad o colectividad de generar productividad en una área IASA puede ser importante, pero sin embargo todavía esas fases, tanto asociativas como individuales o propiedades privadas, tanto estatales o propiamente propiedad privada, no se ha llevado a cabo adelante, salvo excepciones que en estos últimos 10, 15, 20 años la propiedad privada, en función a las grandes a empresas de carácter de exportación, ha estado llevando, han estado desarrollando impacto tanto en la economía como también en el rubro alimentario de las ciudades y sobre todo del país. También en el caso peruano se cuenta con el apoyo del BID para el proceso de titulación, como sobre todo como un fomento a la regularización de la titularidad de tierras campesinas, y también en Iberoamérica a través de los denominados proyectos de titulación y registro de tierras. Es el caso del PEC, que tuvo un proyecto importante en los últimos 10, 15 años. Y también cuando COFOPRI logra tener la administración respecto al proceso de titulación en el predio rural y en los predios rústicos. En concreto y de forma sintética, los objetivos perseguidos fueron, como objetivos fundamentales del tema del BID, fue respecto a la titulación, objetivos fundamentales como la entrega a los agricultores de título de propiedad de los predios rurales que cultivan, pero a la vez también, como visión, se ha podido observar desarrollar los mercados de bienes inmuebles rústicos. También la implantación o actualización del catastro rural. Asimismo, la inscripción en el registro de la propiedad del inmueble y del derecho de posesión y o propiedad existente sobre él. Asimismo, la implantación de un sistema de gestión territorial multipropósito automatizado. Se podría decir que en estos últimos 5, 10, 15, 20 años, ese procedimiento desarrollado por el BID o con el apoyo del BID, pues está dando muestras de incremento y sobre todo de planificación y de un ordenamiento legal jurídico con un carácter sostenible, incorporando nuevas metodologías y técnicas en el tema registral y asimismo en el levantamiento de información. Asimismo, el incremento del valor de los bienes como consecuencia de las garantías de propiedad, publicidad, etc., que le confiere su inscripción en el registro de la propiedad. Vale decir que la cantidad de tierras eriazas tituladas o formalizadas se incrementa en mayor proporción, pero aún siempre falta todavía brindarle mayor velocidad
respecto a este tema de formalización, con la posibilidad de poder extender áreas de terreno para una futura atención tanto de proyectos importantes que pueda desarrollarse para estas zonas eriazas, como también desarrollar nuevas áreas para el programa alimentario. También podemos decir que en el caso de Perú se ha materializado o se materializó sobre dos pilares perfectamente identificados. Uno, en base a un organismo importante como la SUNAR, o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que es la encargada de inscribir todos los predios rurales en el país. Asimismo, cuando COFOPRI toma la responsabilidad del tema del catastro rural y sobre todo de la formalización de las tierras eriazas y de todo el segmento rural, enclavado en toda la actividad encaminada sobre todo de elaborar el catastro del país, siendo así que la emigración de la población ha sido constante y masiva durante las últimas décadas, pero en nuestros últimos 10 a 15 años podemos decir que hay un retorno lento pero paulatino para las áreas agrícolas, por cuanto muchas de las áreas rurales de carácter eriazo tienen productividad sobre todo de las lluvias naturales o factor climático de las regiones que alimentan y sobre todo desarrollan campos productivos con las lluvias que puedan darle sostenibilidad a ciertos campos eriazos con producción agrícola, pero con lluvias naturales, y el factor climático. En estos últimos años, el factor del fenómeno del Niño ha afectado grandemente grandes tierras eriazas que han sido cultivos, sobre todo por irrigación los agricultores siempre han desarrollado sus campos agrícolas de tierras eriazos con lluvias naturales, pero el fenómeno del Niño, dado este cambio climático que se ha generado en estos últimos tiempos, está golpeando duramente el sector campesino, el sector agrario, en este año sobre todo, en este año 2016, a nivel nacional, desde el mes de diciembre o noviembre 2015, diciembre 2015, enero 2015, el fenómeno del Niño está desarrollando un impacto negativo respecto a estas tierras eriazas. Por falta de las lluvias naturales no existe el desarrollo, el crecimiento natural de las zonas de pastizales, como también el desarrollo de la atención de las zonas agrícolas, y como también parte de ellos incrementa colateralmente las heladas o los eventos temporales, pero que afectan tanto con las heladas como con la caída de granizadas en esos terrenos, y motivo por el cual hay un impacto negativo al tema de carácter alimentario y sobre todo el tema de productividad a los terrenos de carácter eriazo está resultando profundamente un impacto totalmente negativo, que hasta la fecha podemos decir no existe un pronunciamiento técnico real, evaluativo respecto a esto por parte del Ministerio de Agricultura y por parte propiamente de esta gestión, y también por una falta de previsión técnica. Podemos decir que en este momento
el impacto económico hacia los mercados en las ciudades va a golpear duramente, sobre todo en el carácter económico, a los sectores más populares y más necesitados, y sobre todo en el tema de alimentación. Entonces, propiamente para ello, el tema catastral es importantísimo. Estuviéramos cuantificando qué cantidad de terrenos seriazos son los que están perjudicados y afectados en este momento por la sequía que el fenómeno climático y el fenómeno del Niño está imprimiendo en este momento. Entonces, la inmigración del poblado peruano constante en las últimas décadas y que aún lo sigue siendo, pero con menor velocidad, y sobre todo esta migración ha sido con un carácter desordenado, masivo, permanente hacia los grandes núcleos urbanos, de la costa principalmente, y en segundo grado a las ciudades de los departamentos de la costa. Y que a fin de hacer frente a estos problemas, a través de los últimos años, se han dado diversas normas, leyes a fin de atender o solucionar toda esta problemática de la propiedad. Respecto al proceso de formalización de tierras eriazas, están las entidades técnicas que vienen desarrollando el proceso de formalización, pero en los rangos de atención que cada entidad tiene programado, planificado dicho proceso. Pero a la vez el tema que no se está determinantemente pronunciando respecto a la afectación a nivel agrario, no se está implementando políticas adecuadas, sobre todo de prevención y atención de emergencia en el caso de este impacto del fenómeno del Niño a terrenos seriazos. También podemos decir, ha habido un nivel de invasiones de tierras para uso de vivienda de estas partes de terrenos seriazos, llámese asentamientos humanos, cooperativas u otros organismos, organizaciones que han hecho uso para hacer invasiones y toma de posesión en estas áreas seriazas. Como también debemos decir cómo buscar o solucionar la problemática de la propiedad para las comunidades campesinas y comunidades nativas de la selva. Siendo que hasta antes del PET 1996 y de COFOPRI 2006 respecto a los predios rurales, la responsabilidad era asumida en su elaboración por el Ministerio de Agricultura, que encargaba de realizar los trabajos catastrales teniendo como ámbito espacial todo el territorio nacional. Pero los resultados en cuanto a implantación fueron escasos y mucho más lo fueron las oposiciones y obstáculos. Entonces, con ayuda de diferentes cartografías, en su mayor parte fotografías aéreas, sin restituir procedentes de vuelos extranjeros o estadounidenses o nacionales, se obtenían ampliaciones que permitían deslindar la finca y acometer el llamado de proceso de empadronamiento. Siendo después del Ministerio de Agricultura implementado el proyecto especial de titulación y catastro rural, el EXPET, iniciado en el gobierno de los años 90-95, función que era otorgar títulos a los miles de beneficiarios de la reforma agraria, que nunca legalizaron por completo su situación de propiedad. Por tanto, en el año 1996
con un préstamo del BID, el proyecto se amplió para incluir cerca de 4 millones de parcelas que por una y otra razón no tenían títulos. El objeto era sanear 1 millón de títulos de propiedad para el año 2000. Entonces, de esa manera inicia los procesos de titulación de tierras y también la atención de formalización a las parcelas tanto de carácter rural como también a los terrenos eriazos existentes. Entonces, la ejecución de ese proceso de titulación a través del Ministerio de Agricultura, a través del EXPET, favoreció el asentamiento de la población en los ámbitos rurales, como también al ofrecerles alternativas socioeconómicas derivadas del incremento de seguridad y liquidez de sus nuevas propiedades registradas. No obstante, esto no fue suficiente y la población rural se siguió desplazando a la periferia de las grandes ciudades, en donde se instala en forma desordenada e informal. De igual modo, cuando COFOPRI asume a partir del 2006, sigue el procedimiento reglado del titular y registrar los lotes ocupados y comunicándoselo a las entidades respectivas para que éstas procediese a la conservación de la información trasladada. Siendo, por tanto, mediante el Decreto Legislativo 803, Ley de Proposición del Acceso a la Propiedad Formal complementada por la Ley número 27406, se creó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, hoy llamado Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. De acuerdo a la Ley 28.923, ley que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios, y que mediante el decreto legislativo número 1089 se declara de interés nacional la formalización y titulación de predios rústicos. Por eso, parte de todo ese segmento está incorporado en los terrenos eriazos y tierras eriazas habilitadas a nivel nacional, para lo cual se crea un régimen temporal extraordinario por 4 años, asignando competencias para la realización de tales acciones al organismo de formalización de la propiedad informal. Y que por ese procedimiento de titulación normado según la dación del marco del decreto legislativo número 1089 y su decreto supremo 032-2008 vivienda, antes del decreto legislativo número 667, en la cual se busca titular a las personas que estén en posesión de tierras y que no cuentan con títulos de propiedad, dado que la inseguridad en la tenencia de la tierra se percibe como un freno significativo a la formalidad, siendo el propósito de la titulación el de facilitar al acceso al crédito formal, alentar la inversión en las tierras y por tanto al incremento de la riqueza de los habitantes. Principales características de las tierras eriazas. Como principal característica de las tierras eriazas de nuestro territorio, a nivel de la costa como a nivel de la sierra, podemos decir que en nuestro país las tierras eriazas se ubican preferencialmente en las zonas áridas de la costa peruana. Ese es en la costa peruana. Segundo, las tierras eriazas las tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado son un gran potencial
para ampliar la frontera agrícola en nuestro país. Previa inversión del Estado o la inversión privada. Podemos comentar ahí que el Estado tiene que jugar un rol promotor, un rol de liderazgo en el tema de administración, de la buena administración en los terrenos seriazos. Porque si el Estado lograra ingresar a desarrollar, sobre todo en el campo de productividad agrícola, en los terrenos seriazos, va a tener grandes compromisos que a la vez se requiere de grandes recursos para poder invertir en este tipo de predios. Y arriesgar los pocos recursos que el país tiene y poder desarrollar sostenibilidad a campos extensos, sobre todo de irrigación, de desarrollar sostenibilidad en cuanto al factor productivo, se requiere mucha inversión. Pero en campo, las empresas o las asociaciones público-privadas o propiamente privadas pueden desarrollar tecnologías con mayor rapidez que el propio Estado. Y tal es así que los terrenos seriazos, como un ejemplo, la costa peruana, Ica, Piura, Tumbes, Tacna, donde se han instalado grandes centros productivos en cada uno de sus en cada uno de los sembríos, se ha podido observar. Por ejemplo, Ica hoy día es un gran exportador de espárragos, ¿no? Y se ha extendido. Y también se ha extendido hacia el norte. Terrenos seriazos que no eran posibles ser regados, pero se ha usado la nueva tecnología de riego tecnificado a través de modelos israelíes, tecnologías israelíes desérticos. Se está llevando a cabo grandes campos de producción, tanto vitivinícola como podemos decir como uno de los íconos en el tema de espárragos, que nuestro país no consume, pero somos exportadores, los primeros que exportamos a Estados Unidos, ¿no? Y hay un gran dinamismo en esta parte. Entonces, si nosotros comparáramos a que el Estado ingrese a competir con la inversión privada, creo que en el campo agrícola tendríamos que tener un gran fondo de inversión a nivel de Estado para poder desarrollar y competir con la parte privada, ¿no? Y el gran problema es que cuando el Estado empiece a invertir en el tema agrícola, pues los temas normativos de procesos y contrataciones es complicado. Incluso para fertilizantes, para granos, semillas, calidad, ¿no? Serían procesos distintos, por lo cual hasta las temporadas pasarían. Pero en cambio el privado tiene una visión mucho más eficaz respecto al tema agroalimentario o agroexportador. Luego, también podemos decir, estos terrenos convertidos en terrenos productivos son el gran soporte de la agroexportación en estos momentos para nuestro país. Para nuestro país. En estos momentos el país está desarrollando exportación a nivel internacional vía
vía los grandes, las relaciones principales que se vienen llevando a cabo con países que requieren, sobre todo en el tema del tema de alimentarios o productos alimentarios, y que a la vez en este momento el país está desarrollando cantidad de productos de agroexportación, sobre todo para alimentación nacional, y también pudiendo participar con ventajas comparativas frente a otros países de la región, sobre todo a través de los tratados de libre comercio, los TLC. Nos han abierto mercados gigantescos para poder abastecer y ser los primeros en temas de exportación. Y otro de los temas, los terrenos ceriazos. Los terrenos ceriazos sufren una desatención y una falta de programa de cultivo, no solo por el tema de agua o por falta de agua, ¿no? O por la sequía, sino que en el tema de terrenos ceriazos, todos los terrenos ceriazos que se encuentran en los valles de la costa, como también en terrenos ceriazos de la sierra, esos terrenos ceriazos, podemos decir, son terrenos altamente productivos, altamente productivos. Entonces, ¿por qué? Porque cada año, o todos esos valles que están en la costa, siempre han sido cursos de río. Entonces tiene una capacidad muy importante de ser terrenos de alta productividad para temas agrícolas. Entonces, más bien podemos decir que nos falta desarrollar tecnología y técnicas y proyectos de inversión de grandes proyectos de infraestructura en temas de irrigación y hacerlos eminentemente productivos. Por ejemplo, en Lima, todos los años, cuando hay lluvia y avenidas en el río Rímac, todo ese caudal del río se desperdicia en el mar. Como un ejemplo, si nosotros tuviéramos proyectos importantes de infraestructura para el tema de irrigación, se tomarían represamientos para temas de agrícola o sostenimiento de áreas verdes. Si calculamos cuántos litros por segundo se pierde a través del río Rímac cuando tenemos una avenida importante, cuando hay lluvia natural. Y también podríamos tener como reservas. Y ese río trae una importante solución respecto a nutrientes para, sobre todo, zonas agrícolas o también para áreas verdes. Si hacemos una evaluación, ¿cuánto de nutrientes tiene ese río? Sería importante tomar los valores que en cada sección del río se pudiera obtener. Entonces, desperdiciamos, como un ejemplo, digo, el caso del río Rímac, también el río Chillón, el río Lurín, y podemos así ir enumerando una serie de afluentes que se desperdician, sobre todo para atender el tema de terrenos ceriazos. Entonces, a nivel de la costa, igual, no existe proyectos de infraestructura con ese objetivo. Ica, por ejemplo, tiene extensos territorios de terreno ceriazo que a la fecha, por falta de, digamos, sobre todo de atención de riego, no es incorporado
para producción agrícola. Extensos terrenos. Pero donde se riegue, da cantidad de producción, ¿no? Eso lo vemos. Producción en granos, producción en productos productos frutícolas, ¿no? Tenemos una importante producción. Y sobre todo cuando de ICA produce las mejores uvas. Las mejores uvas. Puedo decir que los números 1. Espárrago. Podemos decir, en esos extensos arenales de ICA se ha podido ganar terreno y se produce por el tema de clima y el medio ambiente grandes producciones de espárrago. Pero, siendo que son consideradas tierras eriazas habilitadas de acuerdo al Decreto Supremo 031-2008 Vivienda, por definición tenemos que de acuerdo al Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, artículo 4, numeral 13, se dicen tierras eriazas habilitadas cuando aquellas que han sido habilitadas por sus poseedores, en este caso las concesiones agrícolas que están desarrollándose en toda la franja de la costa, son poseedores de áreas eriazas y lo están destinando para actividad agropecuaria. Normativamente, aquellos que están al 31 de diciembre del año 2004 pueden formalizar las áreas que están bajo su posesión hasta la fecha, sea en forma pacífica. Y también estas áreas habilitadas por sus poseedores están comprendidas las ubicadas en las zonas de expansión urbana. Quiere decir, estas últimas se adjudicarán bajo condición resolutoria de mantener sus fines agropecuarios por un plazo no menor de 5 años. Muchas áreas eriazas han sido producto de denuncios de muchos empresarios o personas que se querían dedicar al tema agropecuario y siempre han desarrollado denuncios para efectuar cultivos, pero muchas de las veces nunca cumplieron ese objetivo. Pero a la vez también impiden, cuando esas zonas han sido invadidas, hoy por hoy impiden el saneamiento físico legal, sin haber cumplido también los objetivos para los cuales hicieron el denuncio. Entonces, hay una acción contraproducente respecto a eso. Entonces, el Decreto Supremo 032 indica que esas zonas ubicadas en zonas de expansión urbana solo se adjudicará bajo una condición por un plazo con fines agropecuarios de un plazo de 5 años. Los objetivos del proceso de saneamiento o saneamiento físico legal a través del Decreto Legislativo número 10/89 sobre tierras eriazas son incorporadas a la actividad, o sea, es incorporarlos a la actividad agropecuaria, esas tierras eriazas. Bueno, en este caso, bienes nacionales tiene información respecto a las tierras eriazas. El otro organismo que genera este tema de incorporación de áreas eriazas al sector agropecuario también es Proinversión. Proinversión puede adjudicar, puede concesionar, puede desarrollar programas para que esos terrenos eriazos se incorporen al sector de actividad agropecuaria. Pero todavía es lento, ¿no?
vigente. Por ejemplo, el proyecto Olmos, ¿cuántos años tiene? Se está desarrollando proyectos de irrigación, se están desarrollando proyectos de infraestructura, pero hasta la fecha podemos decir que nunca tiene cuándo acabar. Se incorpora grandes hectáreas, pero con falta de cumplir. O sea, al Estado le falta velocidad en generar infraestructura, generar condiciones, o hacer alianzas con temas de asociación con público-privado para desarrollar e incorporar esas grandes áreas eriazas al sector productivo agropecuario. Entonces también nos dice que las tierras eriazas sean de libre disponibilidad con aptitud agropecuaria para su transferencia al sector privado mediante subasta pública. Bueno, se va desarrollando otra dinámica como la subasta pública, como también promover la inversión privada a través del otorgamiento de tierras eriazas con aptitud agropecuaria a la población a través de la posesión en el transcurso de los años, como también brindar la transferencia a los gobiernos locales las funciones de formalización y titulación de los predios rústicos de tierras eriazas habilitadas al 31/12/04, como la revisión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupado por asentamientos humanos, según el Decreto Supremo 056/2010 de la PC. Entonces, hay cuatro conceptos que se está generando para avanzar en el proceso de uso de las tierras eriazas. Uno, incorporarlo en esos terrenos a la actividad agropecuaria. El otro, desarrollar la libre disponibilidad a aquellas áreas con agricultura agropecuaria y generar una transferencia a través de la subasta pública. El otro, incorporar y promover la inversión privada a través de concesiones, a través del otorgamiento de posesión en el transcurso de los años a la población. Y también la transferencia a los gobiernos locales respecto al proceso de formalización. Cosa que en este aspecto de los gobiernos locales tiene que haber mayor dinámica, mayor atención de los gobiernos locales o los gobiernos locales que ingresen a esos temas. Estos son los puntos de agenda a la que se debe debatir, la que se debe plantear. ¿Por qué? Porque el tema agrario podemos decir que es uno de los temas más importantes también en el tema relativo a la sostenibilidad y tanto para el tema de agroexportación, así como para la subsistencia agroalimentaria en el país. En estos momentos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta los granos o las menestras, por ejemplo? O la producción del quinoa mismo. Antes el quinoa nadie era un producto que muy poco se usaba. ¿Cuánto costaba el kilo de quinoa? Costaba 2 soles. 1,50 soles. Hace 10 años, 15 años. Hoy día el quinoa cuesta 28, 30 soles. Kilo. ¿Cuánto cuesta la menestra, por ejemplo? Cuesta 8 a 10 soles. Entonces, si comparamos con el ingreso mensual del promedio del sector del empleo productivo, podemos decir que muy pocos pasan el segmento hacia el poder adquisitivo. La gran mayoría va a estar debajo de la línea del poder adquisitivo. Por lo tanto, el sector agropecuario es
es un ámbito de tremendo impacto en el tema alimentario, en el tema económico y en el tema de sostenibilidad alimentaria en el país. Tiene un gran impacto. Entonces, estos temas tienen que ser un tema de primera línea y sobre todo de prioridad en el país. La agricultura y la alimentación. Entonces, a través del Decreto Supremo 056-2010 de la PCM, el Poder Ejecutivo transfirió a los gobiernos regionales la función de formalización y titulación de proyectos. Habilitados el 31 de diciembre del año 2004, anteriormente en manos de COFOC. Del mismo modo, se ha hecho transferencia a los gobiernos regionales la función de revertir al dominio del Estado los predios rústicos adjudicados a título oneroso con fines agrarios, al amparo de toda norma que no hubiesen cumplido con ese destino, siempre y cuando se encuentren ocupados con anterioridad al 31 de diciembre del año 2004 y con fines de vivienda por asentamientos humanos. Ahora bien, tratándose de los gobiernos regionales con quienes ha concluido la transferencia de la función, sobre todo la función N, que es de responsabilidad de los gobiernos regionales, y el artículo 51 de la ley 27867, que en su ley orgánica de gobiernos regionales se señala, justo el artículo N, ¿qué es lo que obliga a los gobiernos regionales? Le señala promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, quiere decir no se puede transferir, inalienable, debe ser del Estado, e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Según la Constitución Política del Perú, establece que la descentralización es una política de Estado de carácter obligatorio. Es la que ha hecho de que se transfiera esa responsabilidad a los gobiernos regionales, con un mandato constitucional. Y a la vez se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, en la asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Entonces, estas etapas de forma progresiva, ordenada, pues el Estado tiene una dinámica lenta y amarrada en todos sus estamentos de cada área, no deja de ser el que también lleve la delantera en el tema de no permitir la implementación rápida para los gobiernos regionales con esa transferencia. Si estamos viendo que se está transfiriendo estas responsabilidades a los gobiernos regionales, ¿qué gobierno, podríamos preguntar, qué gobierno regional ha empezado en estos últimos tiempos a promover, gestionar y administrar un proceso de saneamiento físico-legal de su propiedad? Entonces sería importante sacar realmente qué regiones ya han implementado, han instalado todo ese proceso. Por lo menos ya tengan programas ya dinamizados para poder desarrollar ese proceso de saneamiento físico-legal, sobre todo de las tierras eriazas, rurales, propiedades campesinas. Entonces, en ese sentido, lo dispuesto por la tercera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1089 respecto a las competencias en materia de formalización y titulación de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas al 31 de diciembre del año 2004, que viene ejerciendo el organismo de formalización de la propiedad informal,
puede ser transferida también a los gobiernos regionales. Cosa que a la fecha ya se ha avanzado en un 70-80%. Se decreta la transferencia a favor de los gobiernos regionales la función de formalización y titulación de predios rústicos de tierras seriasas habilitadas al 31 de diciembre del año 2004, adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos a que se refiere la ley número 28667. Acá tenemos una normativa legal publicado en una resolución ministerial número 0581-2015 del Ministerio de Agricultura, que también a la vez que los gobiernos regionales también es parte del gran proceso de saneamiento físico legal como órgano rector, como órgano normativo. Pero en estudios realizados también el Ministerio de Agricultura está como parte responsable del proceso de formalización. Entonces, y también el gobierno regional. Entonces hay una superposición, ¿no?, de responsabilidades que hasta el momento todavía me parece que tiene que haber una nueva dinámica más clara, más efectiva y eficiente respecto a ese proceso. Entonces, a ver, ¿qué nos dice este tema de lineamientos sobre procedimientos de formalización y titulación de tierras seriasas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 2004? Y esta es una resolución ministerial del año 2015, ¿no? Estamos cerquita. Entonces, tenemos que nosotros interpretar, a ver, si hay congruencia en la responsabilidad de desarrollar este proceso, tanto conjuntamente con los gobiernos regionales o el ministerio también está siendo parte de ese proceso. Entonces, a ver, ¿cuál es la importancia de esta norma? Entonces, esta norma ha sido emitida el 24 de noviembre del año 2015 y dentro de sus considerandos dice que conforme al numeral 22.2 del artículo 22 de la ley número 2159 y del Poder Ejecutivo y las normas subsiguientes indican: se resuelve lineamientos, indica, aprueba los lineamientos sobre procedimientos de formalización e incorporación a la actividad agropecuaria a los predios al 31 de diciembre del 2004 con objeto de establecer un adecuado procedimiento de formalización y titulación en tierras eriazas habilitadas e incorporar a la actividad agropecuaria. Ese es el objetivo. Entonces también indica el ordenamiento previos, sobre todo analiza el tema de tierras eriazas, la modificación para fines agropecuarios, ¿no? También indica las tierras eriazas habilitadas, toca las tierras eriazas con habilitación agrícola, toca también tierras afectadas con habilitaciones para con fines agrarios y también las autoridades competentes. Entonces, es una norma que vale la pena analizarlo y evaluarlo respecto a cómo se va llevando a cabo. Pero como norma publicada en el año 2015, estamos ahorita en el enero de 2016, son 2 meses, quiere decir que todavía seguimos caminando, pensando
pensando, todavía seguimos pensando. Para mí todavía estamos en campos de normal, pero todavía no entramos a la acción. Las tierras seriosas necesita acción, riego, producción, necesita desarrollar subastas, necesita desarrollar ya inversión. Entonces, 5 años de periodo de esta gestión, podemos decir del proceso de transferencias, el resultado que en estos momentos podemos decir, y el tema de terrenos rurales y de carácter rural y agrícola y eriazo, el resultado diríamos pues, que está concluyendo con una resolución recién, cuando esto pues, debe ser rápido, a mayor velocidad, porque las entidades responsables, los órganos técnicos están presentes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, bueno, ya recepcionó, ha constituido un órgano técnico. Los gobiernos regionales tienen instalados órganos técnicos capacitados, ¿no? Lo que tienen que es extender su programa de actividades, extender sus campos de acción y de responsabilidad. Los órganos, por ejemplo, como COFOPRI, tienen una capacidad instalada ociosa que no se está, digamos, aprovechando como debería ser. Por ejemplo, ¿conoces algo del gobierno regional de Callao? ¿Tiene capacidad instalada en el ámbito regional para tierras seriosas? ¿Tiene una dirección regional agraria? Es competencia, porque el gobierno regional de Callao así, dentro de su jurisdicción, tiene que tener áreas de atención. Y así, en todos los gobiernos, los 24 gobiernos regionales tienen que instalarse, tienen que desarrollar. Y las subastas, obviamente, se desarrollan a través de proinversión. Entonces, para mí, como resultado, está concluyendo esta gestión con una resolución ministerial. Luego, su ámbito de aplicación, analizan su incorporación para esta categoría, la categorización, disposiciones específicas, diseño del procedimiento, diagnóstico físico-legal, entonces seguimos escribiendo. ¿Qué más? Esta norma habla de regularización de derechos del Estado y adjudicación de titularidad de dominio, tierras eriazas habilitadas sin antecedentes registrales. Es un procedimiento técnico, ¿no? Se están escribiendo, están repitiendo sobre los procedimientos técnicos. Constancia de zonificación, inscripción de registro. Informe técnico legal, publicación, oposición respecto a la propiedad, valorización de la propiedad, oferta de venta, expedición del título de propiedad, documentos que dan mérito a la inscripción del derecho de propiedad, título de propiedad y certificación de información catastral. Entonces, normativamente se está generando, ¿no? Pero ¿cuándo aterrizamos? Entonces, esta norma nos da luces respecto a
sobre todo en la parte de competencia es la que hay que... Ese manual va a acompañar con un informe, el manual de lineamientos para... esta norma. Ajá. Claro, esta es la norma legal para todos los procedimientos, ¿no? Inventario de cantidad de tierras. Los gobiernos regionales, claro, tienen que instalar todo. Por eso dice titulación y su catastro. ¿No? Su titulación y su catastro. Quiere decir, el catastro, ¿qué significa? Inventario de todo lo que podamos tener de la parte rural y de áreas del terreno de IASO. O sea, es un inventario. El catastro es un inventario. Entonces, pero esta norma que está diciendo recién, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los procedimientos? Pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo ingresamos al campo? ¿Cuándo empezamos a generar información real respecto a tierras ERIASA, a los procedimientos, a los temas porque lo más importante de todo esto son los procesos de subastas, es el uso de la terra, del área ERIASA, ¿no es cierto? Entonces, esa área ERIASA, cuando recién ingrese en temas de productividad, empieza a generar dinámica económica. Entonces, creo que ese es el campo al cual tiene que ser el objetivo principal, fundamental. Podemos tener también unos formatos respecto al procedimiento administrativo de formalización y titulación de tierras ERIASAs habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 2004. Tenemos un formulario, eso tendrá que estar con el logo del gobierno regional, la solicitud respectiva, los datos de los solicitantes, nombres y apellidos, con datos personales, DNI, carnet de extranjería, domicilio, teléfono, apellidos y nombres, tipo de lineamiento, domicilio, teléfono, datos, sea 2, 3 titulares, datos del predio, nombre, unidad catastral, sector o valle, distrito, provincia, departamento y área del terreno, ¿no? Entonces, todos esos datos hay que consignar cuando se desarrolla una solicitud. También los documentos que se adjuntan o adjuntan varios en copia simple es documento de identidad personal de o de los solicitantes o solicitante y poder confirma legalizado. Una memoria descriptiva y plano perimétrico del área solicitada en coordenadas UTM en A escala, con sus respectivos cuadros de datos técnicos con los nombres de los colindantes suscritos por el ingeniero colegiado y habilitado. Luego el plano perimétrico que se adjunta es en versión impresa y o digital. Luego también documentos que acrediten la posesión del predio y su habilitación antes del 31 de diciembre del 2004. Copia informativa de la partida registral del predio, si tiene o no tiene. Recibo que acredite el pago de la tasa correspondiente y de una declaración jurada respecto a la información con la presente solicitud y el adjunto si es veraz y sometiéndose al proceso de sanción administrativa, civil o penal respecto a los documentos que adjunten. Y finalmente es la firma de los solicitantes con su DNI de cada uno y la fecha actualizada en la que ellos puedan presentar. Entonces, al final nos da las escalas. La escala puede usar 1 en 5.000 o 1 en 10.000 y de acuerdo al área solicitada, que puede ser igual o menor a 10 hectáreas y puede ser a una escala de 1 a 25.000, y si el área es mayor,
si el área es mayor, obviamente 1 a 25.000. Y también deben apuntar una hoja adicional de ser necesario. Y obligatorio de encontrar el predio, de encontrarse el predio, o sea, un requisito importante es de obligatoria entrega de encontrarse el predio inscrito. Un formato número 2. Bueno, este es un acta de inspección de campo ya referente al tema del gobierno regional, para el uso del gobierno regional. Los gobiernos regionales deben tener el nombre del gobierno regional como referencia al expediente y el número, y un acta en el que indique los días, el mes, el año y la hora que en el predio se desarrolle la actividad, y la ubicación en la localidad donde se esté desarrollando, también indicando su distrito para provincia, departamento, y indicando quiénes se encontraban en esos momentos del acta de inspección. Y se coloca a las personas quienes nos acompañen en ese momento, nombres y apellido, DNI u otro documento que pudiera estar, y la condición del acompañante. También debemos incorporar las colindancias, la colindancia norte, la colindancia sur, este y oeste, y también temas de infraestructura existente, construcciones o instalaciones indicando la antigüedad, también de los cultivos permanentes o anuales que existen en esa tierra eriaza, o existencia de antigüedad pecuaria. También la antigüedad de la habilitación y determinación de área destinada para la actividad agropecuaria y la no habilitada. Y con lo que concluye el acta de diligencia, colocando las horas, el mes y el año, y constatando que la firma de la presente acta es en señal de conformidad, dándole conformidad. Entonces tenemos en el lado izquierdo firman los colindantes, y en el lado derecho las personas de la entidad del gobierno regional, y también los titulares o poseedores del predio o posesionarios. Asimismo, una constancia de si no estuviera el poseedor o propietario, se deja ahí una anotación de constancia de inasistencia, firmado por el ingeniero agrícola o agrónomo. Tenemos un tercer formato que consta que debe desarrollarse como una notificación cartel, o sea, eso se deja en las oficinas, ¿no? O también cuando uno visita puede dejar una notificación. Entonces, se pone la denominación como entidad del gobierno regional y el órgano responsable del proceso de formalización. Se pone también el departamento, la provincia y distrito, y la unidad catastral, nombre del titular, número de DNI y datos del catastro anterior, también la denominación del predio, del sector, área habilitada, o también de la condición de la zona agropecuaria. Tenemos otro formato número 4, el acta de publicación. Eso ya es cuando ya pasó todo el procedimiento y los requisitos, podemos nosotros desarrollar un acta de publicación indicando la ciudad,
los días, el año y las horas donde se procedió al acta de publicación de los datos del solicitante, indicando que el procedimiento de formalización y titulación de tierras seriasas habitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre del año 2004, según el artículo 33 del decreto legislativo número 1089, aprobado vía decreto supremo número 032-2008 de vivienda, cuyos predios se ubican en el sector o valle del distrito y provincia de departamento indicado, ¿no?, de cada región. Entonces se concluye con una conformidad con lo dispuesto del reglamento del decreto legislativo 1089, que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, aprobado mediante decreto supremo número 032-2008, Dios vivienda, y las firmas respectivas con sus documentos de identidad, y se pasa a la publicación. Un quinto formato de notificación de oferta de venta del terreno eriazo habilitado. Quiere decir, esto ya viene a ser un proceso de subasta, una subasta, y se notifica para ser vendido ese terreno. Esto tiene que desarrollar el gobierno regional. Todo el procedimiento tiene que desarrollar el gobierno. Entonces nos dice, es una notificación que pone la ciudad, el día y el año, indica como texto este formato, que notifica, se formula de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del reglamento del decreto legislativo número 1089 y aprobado por el decreto supremo número 032-2008, vivienda, y constituye una oferta de venta por 45 días hábiles respecto del predio que se indica a favor de él o de los titulares. El plazo establecido en la presente notificación empezará a computarse a partir del día hábil siguiente de su entrega. Entonces, notificado con datos del titular, DNI o RUC, unidad catastral, el área, distrito, provincia, departamento y sector, indicando también el valle, el predio, el precio de venta, forma de pago, costo de inscripción del título, total a pagar, fecha del último día de pago para ser cancelado en el banco a la cuenta números. El gobierno regional tiene que indicar el número de cuenta. Y firme y sello del jefe de la entidad formalizado del gobierno regional. Entonces, todo este procedimiento, pues ahora ya cabe al gobierno regional. Cuánto se está instalando, cuánto se está avanzando, habría que ver si ya está en un proceso de ejecución de estos procedimientos. Un formato número 6 sobre título de propiedad rural registrado, logo del gobierno regional, tierras eriazas habilitadas. Entonces, en este caso ya el gobierno regional es el que tiene que desarrollar el tema de la habilitación de las tierras eriazas. Entonces, es el gobierno regional que pone el encabezado del acta con, bajo un representante del ente de formalizador, indicando su número de DNI y también amparado en el marco legal, en este caso el decreto legislativo de 1089 y el reglamento aprobado con el decreto supremo 032, y otorga el título de propiedad a favor de. En este caso puede ser 1, 2, 3,
el acta dice: aquí en adelante se les denomina o los titulares en los términos siguientes. Primero, el gobierno regional hace una referencia de toda la parte técnica. Como gobierno regional que es propietario del terreno eriazo, en adelante el predio inscrito en la partida electrónica número, colocarán el número, registro de predio de la oficina registral de la región, que tiene una extensión en hectáreas y metros cuadrados, con código de referencia catastral número, ubicado en el sector, valle, distrito, provincia, departamento, cuyos datos técnicos constan en el certificado de información catastral, que como anexo forma parte integrante del presente título. Hay una nota que hace referencia a un segundo párrafo: se utilizará solo cuando se requiera incorporación a dominio del Estado e inmatriculación del predio, materia de formalización. Asimismo, en esa acta debe constar que mediante una resolución administrativa se haya incorporado al dominio del Estado el predio o terreno eriazo habilitado que cuenta con una extensión de número de hectáreas, metros cuadrados, con código de referencia catastral, ubicado en el sector, valle, distrito, provincia, cuyos datos técnicos consten en el certificado de información catastral, que como anexo forma parte integrante del presente título. Entonces, ahí tenemos como una nota: el tercer y cuarto párrafo se utilizarán solo cuando sea materia de transferencia, una parte del predio inscrito. Cuidado ahí, ¿no? Esos párrafos hay que leerlos. El gobierno regional indica el propietario del terreno eriazo, en adelante el predio, son las actas con la partida electrónica, registro de predios de la oficina registral, y con los modelos que tenemos arriba. Entonces, también indica sobre los titulares, número de titulares. Tenemos un tercer párrafo que indica la adjudicación del derecho de propiedad del predio y la efectuación a título oneroso por la suma de. Es el gobierno regional quien pone el monto. Y cuarto, indica: la presente transferencia es ad corpus, es un término legal, o sea, en mutuo acuerdo, ambas partes, por lo que comprende todo lo que de hecho o derecho corresponde al predio en materia de adjudicación, e incluye los usos, costumbres, entradas y salidas que le corresponden a este último sin reserva ni limitación alguna. Y quinto, el presente título de propiedad tiene mérito suficiente para su inscripción en el registro de predios a cargo de la SUNAT. Entonces, con eso queda ya inscrito el dominio en la partida registral del registro de predios. Acá vamos a poder observar las tierras eriazas con aptitud agropecuaria. ¿Cuáles son las condiciones aptas para el terreno agropecuario? Todos estos terrenos aptas con aptitud agropecuaria son aquellos no explotadas por falta de agua o exceso de agua. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en estos valles eriazos, en estos terrenos eriazos? Exceso de agua, no hay, ¿no? Al contrario, falta de agua. Y podemos decir que desde el mes de diciembre, noviembre, diciembre de 2015, enero de 2016, todos los terrenos eriazos que eran cultivados mediante las lluvias naturales, en este momento se están convirtiendo
en eriazos afectados por este fenómeno del Niño. Y hay una sequía tremenda a nivel de la costa y a nivel de la sierra. Entonces, este año va a tener un impacto muy fuerte, sobre todo en los mercados de las capitales, de las ciudades, ¿no? En el tema de producción agroalimentaria. Entonces, es un tema de alta preocupación que el Estado, siendo el principal administrador de los bienes del Estado, de estos terrenos eriazos, a través de los gobiernos regionales, tienen que pronunciarse respecto a una emergencia del sector agricultura y el mismo ministerio. Pero en estos momentos todos dicen de todo, pero nadie dice lo lógico que debe decir, que este es un gran problema en estos momentos. Si al mes de enero no ha habido lluvia, si al mes de febrero de 2016 no hay lluvia, toda la producción agrícola no podrá sostener todo el mercado interno que tenemos en el país. Por lo tanto, el incremento de los precios será mucho más fuerte. El impacto económico será fuerte. Entonces, para ver este tema de terrenos eriazos con aptitud agropecuaria, se va a poder tener la ley número 26505 y reglamento, el decreto legislativo número 994 y reglamento, el decreto legislativo número 1089 y su reglamento, y el decreto legislativo número 1007 y reglamento. De acuerdo a esas normas, se va a evaluar los temas de terrenos eriazos. Podemos decir, acá en la costa tenemos tierras eriazas por falta de agua, zonas áridas de la costa peruana. ¿Cuántas hectáreas en abandono se encuentran como tierras áridas? También podemos observar tierras eriazas con problemas de mal drenaje y salinidad. Esto mayormente en la costa, ¿no? En la costa, en el litoral. Entonces, no se consideran tierras eriazas con aptitud agropecuaria según la ley 26505, según el decreto supremo 011-27-AG y el decreto legislativo 994, el decreto supremo número 020-2008, agricultura. Las lomas y praderas con pastos naturales. También las tierras de protección y tierras comprendidas en áreas naturales protegidas. También las que constituyen patrimonio arqueológico. Asimismo, los terrenos eriazos destinados a la defensa o seguridad nacional. Las tierras eriazas que se encuentran dentro de la expansión urbana. También las tierras de aptitud forestal. Asimismo, las tierras ribereñas al mar. Asimismo, los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, lagos y lagunas. Entonces, estas áreas no se consideran tierras eriazas con aptitud agropecuaria. Procedimientos vinculados a la formalización y adjudicación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria. Expediente de denuncios de tierras eriazas presentados antes de la publicación de la ley número 26505 y el decreto supremo número 010-27. También levantamiento de cargas
y reserva de dominio, según el Decreto Supremo 011-97-Agricultura. Y el artículo 18. La evaluación de cumplimiento de contrato de tierras seriasas, según el Decreto Supremo 011-97-Agricultura, según el artículo 17 de la Resolución Ministerial 435-97 Agricultura. Luego, la identificación de libre disponibilidad de terrenos seriazos con aptitud agropecuaria, según la Resolución Ministerial número 518-97-Agricultura. El otorgamiento de tierras seriazas para parcelas de pequeña agricultura, según la Ley 27887 y el Decreto Supremo 026-2003 Agricultura. La formalización de tierras seriazas habilitadas, según el Decreto Legislativo 1089 y el Decreto Supremo 032-2008-Vivienda. Entonces, estos son los procedimientos vinculados para la formalización y adjudicación de tierras seriazas con aptitud agropecuaria. Asimismo, el Decreto Supremo número 010-97-Agricultura dispone continuar con la tramitación de los expedientes de cuanto tengan como requisito mínimo estudios de preinversión o proyectos de factibilidad técnico-económica que puedan estar considerados como tales. Los denuncios de tierras seriazas iniciados antes de la Ley 26505. De ser el caso, se solicitará o se solicita opinión sobre disponibilidad del recurso hídrico del terreno seriazo a la entidad competente. Pero, ¿qué veníamos diciendo? Veníamos señalando que para el caso de terrenos seriazos el Estado debe invertir en grandes proyectos de infraestructura para el sostenimiento o la sostenibilidad a través de recursos hídricos. En ese ámbito muy poco se ha avanzado, salvo los grandes proyectos. Pero el tema de disponibilidad de recursos hídricos para áreas seriazas no hay muchos, no se ha avanzado. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo en Ica. El único río que puede abastecer recursos hídricos a Ica es el río Ica. No ha habido otro proyecto, gran proyecto de infraestructura que haya generado o se haya proyectado para temas de captación de recursos hídricos. Proyectos ha habido muchos, por ejemplo el proyecto Pampas para Ica, el proyecto Pampas, o sea, trasladar a través de una trasvase, a través de una tunelería, trasladar agua para el río, para la parte de Ica. Pero es un proyecto más de 100 años. Pero hasta la fecha no se ha puesto no actualizar el proyecto, no se ha evaluado este tema catastral de terrenos seriazos para poder desarrollar el proyecto de ordenación de recursos hídricos. Evaluación de contratos de tierras seriazas con fines de levantamiento de carga o reserva de dominio a solicitud del pago. Según el artículo 18 del Decreto Supremo número 011-97-Agricultura, es el procedimiento mediante el cual se debe verificar que el adjudicatario haya cumplido con habilitar las tierras seriazas para los fines que se le adjudicó. Se realiza la inspección ocular para constatar los trabajos y o habilitaciones realizadas dentro del plazo contractual. También el adjudicatario no ha habilitado las tierras seriazas, total o parcial, para los fines que se adjudicó, se produce la caducidad de derecho de propiedad. O
sea, se concluye, ¿no? Por el procedimiento concluye con la expedición de una resolución, la cual se inscribe en registros públicos a fin de liberar el predio de la carga respectiva. Luego, la verificación de libre disponibilidad de tierras eriazas, según la resolución ministerial 518-97-agricultura. Para esta verificación se tiene que tener un procedimiento por el que un inversionista solicita la verificación de libre disponibilidad de tierras eriazas, indicando el área de interés. Se verifica no existencia de propiedades particulares y libre disponibilidad física, no existencia de restos arqueológicos a través del CIRA, y que el terreno no se encuentre dentro de expansión urbana. Asimismo, se verifica aptitud agropecuaria del terreno y se recaba opinión de la autoridad de aguas respecto al potencial de agua superficial o subterránea. Pero la captación de aguas, ya sea a través de captación de recursos hídricos, de afluentes, como también captación de agua superficial o de agua subterránea, los grandes proyectos de captación de agua subterránea han colapsado. En Ica ya los pozos subterráneos han disminuido. Otros han tenido distorsiones. En Piura, podemos decir en Piura o toda la zona norte también la gran mayoría de captación de aguas subterráneas ya, digamos, las napas freáticas han disminuido. Por lo tanto, si se está influenciando en la captación de aguas subterráneas, necesitamos desarrollar estudios extensos respecto a eso. ¿Cuánto de recuperación pueden tener las napas freáticas respecto a su potencial, a la recuperación propia del potencial? Y lo otro, en el tema de agua superficial, en estos momentos, por la sequía, no hay un represamiento y captación de ese recurso de afluente, ¿no? De esas aguas superficiales. Entonces podemos ver que hay problemas diversos respecto al tema de aguas. Su ejecución, una inspección ocular, también se efectúa una publicación en el diario oficial peruano o diario local y agencia agraria de la localidad. En caso de procedencia, se expide una resolución que apruebe el plano definitivo del predio, dispone su inscripción en caso no estuviese inscrito y poner el predio a disposición para su venta. Caducidad de contratos y reversión de tierras eriazas otorgadas antes de la ley 26.505, según la resolución ministerial número 435-97-agricultura. La revisión de antecedentes administrativos y registrales de los contratos emitidos antes del 18 de julio de 1995 y ejecución de inspección ocular de oficio. Se notifica al adjudicatario y se publica carteles en la Dirección Regional Agraria y la Municipalidad Distrital que corresponde. En la inspección ocular se levanta el acta indicando si el adjudicatario ha ejecutado las obras de irrigación o proyecto agropecuario, teniendo como referencia el proyecto o estudio presentado.
El procedimiento concluye con la expedición de una resolución declarando su caducidad total o parcial del derecho de propiedad otorgado y la reversión a favor del Estado. Consentida la resolución, se procede a tramitar su inscripción en el registro público. Entonces, este es respecto a la caducidad de contratos y reversión. Pero todo aquello que se ha hecho antes de la ley 26505. Vamos a ver otro tema, el otorgamiento de tierras seriasas en parcelas de pequeña agricultura. Según el Decreto Supremo número 026 del año 2003 y Agricultura, según título 1 de la ley número 26505, segunda disposición complementaria y modificada por la ley 27885. Se puede observar grandes extensiones de tierras seriasas. Entonces, para el otorgamiento de tierras seriasas para parcelas de pequeña agricultura, primero vamos a tener qué cosa es tierras seriasas para parcelas de pequeña agricultura. Estas tierras seriasas son no menores de 3 hectáreas, ni mayores de 15 hectáreas, destinados al desarrollo de cultivo o crianzas. Su aplicación está en tierras seriasas de dominio del Estado con actitud agropecuaria y no comprende ámbitos de proyectos especiales hidroenergéticos y eriazos destinados para venta o concesión en subasta pública. También el otorgamiento de requisitos. A solicitud de parte tiene que adjuntar copia de su DNI o ficha de inscripción de la persona jurídica o personalidad jurídica, plano perimétrico en coordenadas UTM, plano de ubicación y memoria descriptiva, certificado de habilidad, certificado negativo de inmatriculación, certificado que acredite que el terreno no está sobre zona de expansión urbana. Y el otro, el estudio de factibilidad técnico-económico a nivel de perfil. La verificación de documentos. Entonces se tendrá para verificar el cumplimiento de la documentación exigida y especificaciones técnicas, también el cumplimiento de especificaciones técnicas del estudio de factibilidad en los puntos de aspectos generales, agrología, proyecto productivo, la programación, la disponibilidad de agua, plazo de ejecución del proyecto y también el plazo de subsanación de observaciones tendrá como 30 días calendario, luego se declarará en abandono. Este es de acuerdo también a la Ley General de Procedimientos Administrativos. Constatación del libro de disponibilidad e inspección ocular. Hay un contraste con la base gráfica para determinar la libre disponibilidad del terreno y improcedencia en caso de estar comprometido. En caso se determine libre de disponibilidad, se programa una inspección ocular con citación del interesado previo pago, según TUPA. Luego se constata la ubicación, naturaleza eriaza y topografía del terreno, así como disponibilidad física. La inexistencia de restos arqueológicos y opinión de la Administración Local de Aguas, entre paréntesis ALA. La entidad a cargo gestiona el SIDA ante el Instituto Nacional de Cultura. Y también se solicita la opinión de la Administración Local de Aguas sobre la disponibilidad del recurso hídrico para el proyecto productivo propuesto. Asimismo,
se tiene que tener la evaluación del estudio de factibilidad y expedición de resolución. Entonces, se tendrá que tener la evaluación de todo lo actuado, emitiéndose un dictamen técnico sobre la viabilidad del proyecto, incluyendo, en caso la evaluación sea favorable, o valorización del predio según el precio de arancel. Y de ser procedente, se expide una resolución incorporando el terreno a dominio del Estado y dispone la inmatriculación. Aprueba el estudio de factibilidad. Dispone también el otorgamiento de contrato de compraventa previa cancelación del valor. Cancelación del precio y plazo de ejecución de obra. El interesado debe abonar el valor del terreno dentro de los 60 días de notificado y, en su caso, suscribir el contrato respectivo, entre paréntesis, abandono. El contrato de compraventa establecerá el plazo para la ejecución de las obras de habilitación del proyecto productivo. Se incluye una cláusula resolutoria que se inscribirá como cargo. Levantamiento de carga y caducidad. La constatación de la ejecución de las obras a solicitud del interesado, se levanta la carga registral y procede la solicitud de levantamiento parcial cuando se tiene más del 50% de habilitación. Vencido el plazo de ejecución de las obras de habilitación, se programa una inspección ocular con citación del adjudicatario y publicación de carteles. De no existir habilitación o solo habilitación parcial, según informe técnico y legal, se declarará la caducidad total o parcial del derecho de propiedad, disponiéndose la reversión del predio. Pasamos a ver el proceso de formalización de tierras eriazas según decreto legislativo número 1089 del decreto supremo 032-vivienda. Para la formalización de tierras eriazas habilitadas según el decreto 032-2000 vivienda, según su artículo 4, numeral 13, para su formalización tenemos que ver que aquellas que han sido habilitadas por sus poseedores y destinadas a la actividad agropecuaria con anterioridad al 31/12 del 2004 serán las que pasen a sus poseedores. También están comprendidos las ubicadas en las zonas de expansión urbana, así como aquellas inmatriculadas como eriazas en el registro de predios, siempre que cumplan las características precitadas. Estas últimas se adjudicarán bajo condición resolutoria de mantener sus fines agropecuarios por un plazo no menor de 5 años. Esto de acuerdo al decreto supremo 032-2008-vivienda según el artículo 21. Estas son las áreas habilitadas con fines agrícolas. Podemos ver cuando ya se están desarrollando riegos, plantaciones o inicio de la plantación. También el procedimiento de formalización puede ser a solicitud de parte. Entonces, si es a solicitud de parte, vamos a ver los requisitos generales. Primero, posesión sobre tierras eriazas del Estado. Otro, habilitación a actividad agropecuaria antes del 31 de diciembre del 2004. La posesión directa, continua, pacífica y pública. Inaplicabilidad del procedimiento o que estén excluidos de este procedimiento.
los territorios de comunidades campesinas y nativas, las áreas de uso público forestales y de protección, las zonas arqueológicas y declaradas como patrimonio cultural de la nación, los terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos y de irrigación o cualquier otro proyecto especial. Asimismo, las áreas eriazas que se encuentran comprendidas en los procesos de inversión privada. Asimismo, las declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado. Etapas del procedimiento. Para las etapas del procedimiento se requiere presentación de solicitud, verificación de documentos, diagnóstico físico-legal, inspección de campo, su emisión del informe técnico legal, la publicación, la notificación de oferta de venta y el otorgamiento del título de propiedad. Entonces, según lo señalado, ¿qué se requiere para la presentación de solicitud? Para su requisito de admisibilidad se requiere la solicitud, se presenta según formato adjunto. Copia de documentos de identidad DNI y, en su caso, poder notarial. Memoria descriptiva y plano perimétrico en coordenadas UTM. Documentos que acrediten posesión y habilitación antes del 31 de diciembre del año 2004. Copia informativa de la partida registrada si el predio se encuentra inscrito. Verificación de documentos. La evaluación técnica y legal de los documentos debe realizarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Se notificará las observaciones para que se subsanen en un plazo de 10 días hábiles bajo apercibimiento o de abandono, si no subsanan. Luego se pasa a un proceso de diagnóstico físico-legal que comprende estudios físico-legales con investigación registral, verificación de inexistencia de superposición de derechos o áreas, determinación de áreas de riesgo, identificación de sitios o zonas arqueológicas, identificación de territorios de comunidades campesinas o nativas, verificación de existencia de títulos de propiedad que no se encuentren inscritos, identificación de cualquier otra condición que podría tener incidencia en el proceso de formalización. El diagnóstico físico-legal será elaborado y suscrito por un abogado y un ingeniero en ciencias agrarias y se adjuntarán los respectivos planos de diagnóstico. Para las etapas del procedimiento se tiene que tener el diagnóstico físico-legal, que se declarará improcedente la solicitud cuando se determine que el predio no es de libre disponibilidad. No son terrenos de libre disponibilidad. Los terrenos los ocupados por poseedores distintos al solicitante. Los inscritos en propiedad a favor de terceros, los comprendidos en procesos judiciales, los afectados por otros derechos reales, inscritos o no, los afectados con áreas de uso público, los forestales de protección o zonas arqueológicas y las declaradas como patrimonio cultural. Esos son los terrenos que no son de libre disponibilidad. También tenemos el diagnóstico físico-legal. Si el predio es de libre disponibilidad de manera parcial, el solicitante puede adecuar su pedido a dicha área. Entonces, COFOPRI solicitará al INEC el informe de inexistencia de restos arqueológicos debiendo dicha entidad remitirlo en 15 días hábiles. En caso el INEC no cuente con dicha información,
se comunicará al administrado para que solicite el CIRA correspondiente al INC, en este caso al INC. Y si COFOPRI no cuente con información referida a los planos de expansión urbana aprobados por la municipalidad provincial, se requerirá al administrado que presente la constancia de zonificación correspondiente. La inspección de campo determina la libre disponibilidad del terreno. Se procede con la inspección de campo a fin de constatar la posesión y la actividad agropecuaria. Sus características respecto a este proceso se realiza un previo pago de derecho de inspección, se notifica al solicitante y a los colindantes, lo realiza un ingeniero en ciencias agrarias, un COFOPRI, en este caso ya va a ser del gobierno regional, quien levante el acta respectiva de las verificaciones efectuadas. De no encontrarse el solicitante y o colindante, se puede realizar la diligencia de ser factible. El acta debe ser suscrito por el ingeniero y los que hayan participado en la diligencia. Procederá nueva inspección cuando ésta no se hubiera realizado previo pago del derecho correspondiente. Emisión del informe técnico legal. Va a contener este informe un aspecto técnico y un aspecto legal. En el aspecto técnico va a comprender la evaluación de lo verificado en campo y se anexa el plano del área habilitada elaborado por el gobierno regional en este caso. En el aspecto legal comprende la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos y opinión sobre lo solicitado. La publicación se realiza mediante carteles conteniendo datos del solicitante, datos técnicos del predio y plazo para formular oposición. Los carteles se publican por un plazo de 15 días hábiles en la oficina zonal, así como en la municipalidad o dirección regional agraria u otra entidad representativa. De la publicación se dejará constancia en acta suscrita por profesional del gobierno regional. O la oposición, cualquier persona que tenga legítimo interés puede oponerse al trámite en forma sustentada dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de culminada la publicación de los carteles. Notificación de oferta de venta directa. La valorización se efectuará a solicitud del gobierno regional, en este caso, por el solicitante, aplicándose valores arancelarios. La notificación de oferta de venta tendrá una vigencia de 45 días hábiles. El pago se efectuará al contado en una sola armada. No hay tramos para el proceso. El otorgamiento de título de propiedad. Realizado el pago, el gobierno regional procederá a otorgar el título de propiedad respectivo y gestionará su inscripción ante el registro público. Además de inscribir el derecho de propiedad, el registrador inscribirá la nueva calidad de rústico del predio y cuando corresponda a la condición resolutoria respectiva. Saneamiento físico legal de tierras eriazas. Vamos a ver un modelo como el gobierno regional de Tacna viene desarrollando el proceso de saneamiento físico legal de tierras eriazas. Entonces, la formalización y titulación de predios rústicos en tierras eriazas habilitadas en propiedad del Estado, la unidad territorial del sector quinto de la provincia Jorge Basadre de la región Tacna viene desarrollando este procedimiento. Primero, desarrollan una recopilación de documentación sustentatoria correspondiente a cada poseedor por parte del personal de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna. Luego,
desarrollan una instalación y calibración de equipos GPS por parte del personal técnico de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas de la Dirección Regional Agrícola de Tacna, previo a realizar el trabajo de levantamiento catastral y linderación de predios eriazos habilitados, los cuales se encuentran en producción económica en el sector del Valle de Cinto, correspondientes a los pozos números 1, 2 y 3. Luego se procede a la georreferenciación en coordenadas UTM a los predios en compañía de los propietarios o poseedores y de los colindantes, siempre poseedores, colindantes deben estar presentes, dentro de la unidad territorial determinada en el sector Valle de Cinto, con la finalidad de poder realizar la linderación y verificación de la elaboración de la información técnica e implementación de la base de datos cadastrales. Luego, aquí tenemos una vista panorámica de la unidad territorial determinada en el sector Valle de Cinto, en la provincia de Jorge Basadre, para la realización de la campaña de formalización y titulación de predios agrícolas. Dentro del plan operativo de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, o sea, el plan operativo es muy importante, está incorporado dentro de los procedimientos del gobierno regional. Entonces, anualmente se desarrolla un plan operativo, ¿no? Está programado. Entonces, con ese plan operativo es el que se desarrolla todos estos procedimientos. Luego, acá tenemos una vista panorámica del estado agrícola del sector Valle de Cinto, en donde se puede observar la inversión económica por parte de los agricultores para poder habilitar los terrenos eriazos. Asimismo, una vista de campo con cultivos de sandía para exportación de crecimiento, con manejo de cubierta flotante para mejorar las condiciones ambientales en la primera fase del cultivo. Otra vista del predio con cultivo de durazno en etapa de brotación y cultivo de sandía con cubierta flotante. Cultivo de zapallo en etapa de desarrollo foliar en el sector Cinto. Entonces, esas son las experiencias que hasta la fecha podemos observar en el tema del gobierno regional. Entonces, todavía tenemos experiencias por instalar en los 24 gobiernos regionales a nivel del país, y es muy interesante analizarlo, la última norma legal emitida por el Ministerio de Agricultura. Entonces espero que haya sido de utilidad esta exposición, también de poder analizar y seguir evaluando las nuevas casuísticas y sobre todo los temas estadísticos en cuanto y dónde se haga la implementación de todos estos procedimientos, que es de suma urgencia, en estos casos para el tema agrícola nacional y para la alimentación de todo el mercado interno nacional. Gracias por esta noche.